Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ulises Bautista y te quiero dar la bienvenida a este tiempo de podcast llamado Inquebrantable. Este podcast es el lugar donde la fe cobra sentido en la vida cotidiana. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues finalmente puedo grabar el primer episodio de este podcast que he sentido comenzar. Este podcast llamado Inquebrantable. El día de hoy te platico rápidamente. Vengo llegando hace un rato. Fui a ponerme la vacuna contra el COVID o el coronavirus. Hoy es 4 de agosto del 2021 y el día de hoy queda inaugurado el podcast Inquebrantable. Estuve pensando desde hace unos meses, estuve analizando, estaba intentando comprar un micrófono que tuviera buena calidad para hacer algo pues lo mejor posible, y finalmente ayer llegó el micrófono y hoy ya estamos grabando el primer episodio de este podcast llamado Inquebrantable. Y mira, quiero platicarte brevemente, me gustaría contarte acerca de este podcast, pero también creo que es importante poderte contar acerca de mi persona. Mi nombre es Ulises Bautista, ya como lo dije en la introducción. Tengo 31 años de edad. Estoy felizmente casado con mi esposa. Mi esposa se llama Karen Arias. Tal vez muchos de ustedes la conocen. Tengo un pequeñito de 2 años que se llama Dan, que es nuestra adoración, Dan Joel. Y pues actualmente, estoy trabajando, me dedico al diseño gráfico. Mi ocupación, mi profesión, mi modo de ganarme la vida es a través del diseño gráfico, que es algo que me encanta y le doy gracias a Dios por poder trabajar de esto. Un día, recuerdo hace muchos años cuando Karen y yo éramos novios, nunca se me va a olvidar ese día que estábamos platicando y yo le decía a ella, ¿sabes? Si algún día puedo ganar dinero haciendo esto, diseñando, haciendo diseños, trabajando en esto, yo sería muy feliz. Y le doy la gloria a Dios y le doy gracias a Dios porque el día de hoy a eso me dedico. Ya tengo algunos años trabajando en la cuestión del diseño gráfico. Me encanta mi trabajo, puedo pasar horas enteras en la computadora diseñando. Y creo que es un regalo que Dios me ha dado y de verdad que solamente ha sido la gracia de Dios en mi vida y pues es a lo que me dedico, por decirlo así secularmente, el tema del diseño gráfico, y me encanta. Y también en el ministerio, pues ya tengo algunos años que gradué de la escuela bíblica. Estudié 3 años la escuela bíblica por correspondencia en un instituto que se llama Manuel Bustamante, que la sede está en Monterrey. Y ya pasaron unos años que graduamos. Estamos trabajando actualmente en la iglesia o en la obra llamada Aliento de Vida en Durango. Hemos estado ya por 3 años en Aliento de Vida. Mis pastores, que a la vez es mi hermano y mi cuñada, mi pastor Julio Bautista, mi pastora Lorena Balvaneda. Y han sido 3 años que estamos ahí en Aliento de Vida. Me ha tocado estar al frente del grupo de jóvenes. Estuve casi 3 años o por 3 años pastoreando el grupo de jóvenes. Y pues la vida va cambiando y las situaciones, las circunstancias van cambiando. Y hoy día estoy contento de trabajar junto a mi amigo Oscar González, que le mando un saludo, con el grupo de hombres. La iglesia ha ido avanzando, ha ido creciendo y se ha requerido movernos a donde nos tengamos que mover, pero me siento muy contento del día de hoy estar trabajando por algunos meses, por lo que va de este año más o menos, con el grupo de hombres de Aliento de Vida. Y sé que Dios tiene algo también preparado para Oscar y para mí en ese lugar que es con los hombres de Aliento de Vida, y creo que vienen cosas muy buenas de parte de Dios. Pues mira, así a grandes rasgos, eso es lo que yo soy, ese es quien yo soy. Actualmente en la iglesia sirvo, pues en ocasiones me toca predicar, me toca compartir, me toca enseñar, me toca estar en la puerta, me toca dar clase de niños, me toca estar sentado en el auditorio, en una silla para escuchar el mensaje o el estudio, y creo que eso es algo bien importante.
una de las cosas más importantes del ministerio, creo yo, es tener la capacidad de estar en el púlpito, pero también estar abajo. Es tener la capacidad de predicar un domingo, pero también de cuidar la puerta o de barrer el lugar de la iglesia cuando se necesite. Creo particularmente que hemos sido llamados a servir. Y cuando entendemos que hemos sido llamados a servir, entendemos que vamos a servir donde sea que Dios nos ponga. A veces vamos a querer, estar en el ojo del huracán, ¿verdad? Delante de todos los reflectores, pero a veces también será necesario estar detrás del telón donde no se ve, pero hay un gran trabajo donde nadie lo ve aparentemente, pero estamos sirviendo con todo el corazón. Y mira, comencé este podcast, hablaba con mi esposa principalmente y le decía del deseo que había en mi corazón. Y ella me apoyaba y hablaba con mis pastores y ellos me decían, ¿sabes qué? Pues dale, no hay problema. De hecho, quiero que los primeros invitados sean mis pastores, mi esposa, para hablar con ellos en esta serie de podcast y yo espero que Dios me permita hacerlo. Pero este primer episodio yo quiero platicarte el por qué estoy comenzando este podcast, el por qué estoy comenzando con este proyecto que la verdad es que no pienso monetizar, no estoy esperando ganar algo a cambio de hacer este podcast. Al contrario, estoy dispuesto a invertir, ya invertí en algo de equipo, estoy dispuesto a invertir para subirlo a plataformas, estoy dispuesto a invertir porque creo que Dios a todos nos ha entregado un mensaje y tenemos que tener la responsabilidad o ser responsables de llevar ese mensaje a donde Dios desea que sea escuchado, porque es su mensaje, no es nuestro mensaje, es la palabra de Dios, son los conceptos de Dios, es el proyecto de Dios y creo que lo mejor que podemos hacer es invertir en poder compartir lo que Dios nos ha mandado que hagamos. Entonces, pero la idea principal de este podcast te lo platico. Estamos todavía pasando un tiempo de pandemia, pero al comienzo de la pandemia fue un tiempo muy complicado. Todos sabemos la historia, no es necesario que lo aclare, ¿verdad? Surgió un virus, el llamado coronavirus o COVID-19, que ha infectado a todo el mundo prácticamente. Y se vinieron una serie o se desencadenaron una serie de cosas como daños colaterales a raíz del tema del COVID o del tema de la pandemia. El trabajo escaseó, algunas empresas cerraron, algunas empresas quebraron. Y yo quiero contarte así a grandes rasgos lo que ocurrió en nuestra vida, en la vida de mi esposa, de mi familia, en mi vida al principio de esta pandemia. Yo estaba trabajando por cerca de 4 años más o menos en un lugar como diseñador gráfico. Mando saludo a Beto Mares si acaso escucha esto, a Edaena, a Aarón, a toda la familia Mares, que son también parte de mi familia por parte de mi tío Renato Manzanera. Y yo estaba muy a gusto, ¿sabes? Yo estaba contento, aprendí muchísimo en ese trabajo, en ese lugar. Siempre hubo un ambiente muy donde yo me sentía muy a gusto, muy tranquilo. Pero empezamos a sentirnos inquietos por comenzar un proyecto personal, mi esposa y yo. Empecé a darme cuenta que podía comenzar un proyecto personal, un estudio de diseño gráfico donde yo ofreciera mis servicios, donde yo fuera quien manejara el negocio totalmente, donde yo me promoviera a mí mismo como diseñador y poder comenzar así con un negocio y pues comenzamos a inquietarnos de esa manera, comenzamos a inquietarnos con el tema de abrir el negocio, con el tema de independizarnos y pues en febrero del año pasado o a inicios de año, mejor dicho, yo tomé la decisión junto con mi esposa de salir del lugar donde estaba trabajando, que hasta ese día estaba muy a gusto, y comenzar un proyecto aparte. Entonces, creo que en el fin de año, si no mal recuerdo, yo le dije a mi jefe, le dije, ¿sabes qué? Quiero empezar un proyecto por mi cuenta, quiero empezar un estudio de diseño mío, queremos emprender, mi esposa y yo, que tengo un sueño y quiero echarlo a andar.
Y por supuesto que mi jefe en ese momento pues trató de detenerme porque valoraba mi trabajo, pero también entendía que yo tenía ganas de volar, tenía ganas de soñar, ganas de emprender y me apoyó. Y recuerdo que solo me dijo, mira, no seas malo, nada más ayúdame a quedarte hasta el 15 de febrero, algo así. Y el tema es que me quedé terminando me terminé quedando, perdón, unos días más después de ese día que me había dicho. Pero al final, pues, se llegó el día, no hay día que no se llegue ni fecha que no se cumpla. Y me despedí de ellos, agradecido siempre. Y y pues comencé, ya había investigado sobre algunos locales, sobre algunas cuestiones que necesitaba, algunos muebles. Mi jefe me ayudó a fabricar el escritorio con el que hasta ahorita estoy ahorita con mi computadora y estoy grabando. Este escritorio me ayudó él a fabricarlo. Y el tema es que comencé con el proyecto, comencé con nuestro estudio y el nombre que tiene nuestro estudio es Creación Estudio. Ya tenía tiempo que algunas personas lo conocían, pero no había formalizado y decidí emprender en el mes de febrero. Lleno de sueños, lleno de ilusiones, lleno de ánimo, tenía tantas ganas de comerme el mundo y de pronto se anuncia en marzo el cierre de todos los comercios a nivel nacional o casi a nivel mundial. Y en ese momento, apenas hace un mes que había yo decidido emprender, mandaron la orden el gobierno de la República, los gobiernos mundiales, que se cerraran todos los negocios. Y yo había comenzado con mi negocio apenas hacía un mes. Y sabes qué, te voy a abrir mi corazón y te voy a ser honesto. Cuando tuvimos que cerrar el negocio por la cuestión de la pandemia, yo me quedé preguntándole a Dios que si ese era el plan. Mi pregunta hacia Dios fue, Señor, muy internamente fue, Señor, ¿en realidad este era el plan? ¿Por qué permitiste que saliera de mi trabajo, un trabajo que me gustaba, un trabajo que tenía un sueldo fijo semanal? Y la realidad es que fue duro entenderlo. Pero a través de las circunstancias y a través de las situaciones me di cuenta, o al día de hoy me he dado cuenta, que el propósito principal de Dios para mi vida era forjar en mí una fe inquebrantable. ¿Sabes qué difícil es tener que cerrar un negocio que acabas de abrir y el hecho de haber abandonado tu trabajo de años para emprender un negocio nuevo que no sabes si va a pegar? Y tener que cerrarlo a menos del mes de haber inaugurado. Sin duda que en ese momento fue difícil, pero al voltear el día de hoy hacia atrás me doy cuenta que Dios estaba más interesado en trabajar en mi fe que en proveer mis necesidades. Me doy cuenta que Dios estaba más interesado en forjar en mí una fe inquebrantable de tal manera que pudiera enfrentar cualquier situación que darme lo que necesitaba de la manera más fácil o en el camino fácil. Y este podcast nace a raíz de este proceso en medio de la pandemia. Si yo te abriera mi corazón, o mejor dicho, te abro mi corazón, hubo momentos en medio de la pandemia cuando los comercios estaban cerrados, cuando no había trabajo. Tú dime, ¿quién va a querer algunos diseños en plena pandemia? La gente buscaba comida. Y hubo momentos bien difíciles en medio de esta pandemia. Hubo días donde literalmente esperábamos que cayera maná del cielo. Pero todos esos momentos difíciles, pero todas las circunstancias adversas, pero todas las dudas que había en mi corazón y en mi mente, comenzaron a cobrar sentido cuando me di cuenta que Dios estaba interesado en forjar en mí una fe inquebrantable, una fe que no se rompa a las primeras de cambio, una fe que pueda soportar las mareas, las olas, el golpeteo de las olas en tu barca. Y Dios quería forjar eso en mí. El día de hoy no ha sido fácil. Fue muy difícil atravesar este tiempo,
Pero el día de hoy puedo decirte con toda humildad, pero con toda sinceridad, que a través de este tiempo Dios me regaló el don de la fe. Dios me regaló la capacidad de creerle a Él y de esperar en Él. Porque una cosa es creer en Dios, pero otra cosa es creer a su palabra y esperar en su palabra. Podemos decir que creemos en Dios, pero podemos estar desesperados. Y algo que en este tiempo he aprendido también es no solamente a tener fe, sino a conservar una actitud de fe. De nada me sirve creer en Dios, pero vivir como si estuviera desahuciado, como si estuviera desamparado. La Escritura me enseña: busca primeramente el reino de Dios y busca su justicia, y Dios te dará todas las cosas necesarias. Y a través de este tiempo me ha quedado claro que en medio de tribulaciones, en medio de dificultades, en medio de escasez, en medio de preguntas, en medio de dudas, el mayor interés de Dios para mi vida ha sido forjar en mí una fe inquebrantable. Y por eso quiero compartir contigo este podcast, porque estoy seguro que tú tienes una historia de fe que compartir con alguien. Estoy convencido que el testimonio de alguien es el arma más poderosa para compartir el Evangelio. Estoy convencido que el testimonio de fe de alguien puede alimentar nuestra propia fe de tal manera que podamos creer a Dios aún en lo que pareciera imposible. Mi único interés a través de este podcast es que podamos compartir, no solamente yo, sino personas que influencian mi vida o personas que están a mi alrededor, de cómo la fe llegó a formar parte esencial de su vida y cuáles fueron los momentos caóticos, los momentos de tribulación, los momentos de prueba en los que Dios comenzó a forjar su fe de una manera más impresionante y más directa. Estoy convencido que escuchar la historia de vida de alguien o la historia de fe de alguien puede alimentar tu fe y puede alimentar tu corazón. Así que esta es la razón por la que quiero compartir contigo este podcast llamado Inquebrantable. Y me gustaría que tú pudieras entender o pudiéramos entender que Dios desea forjar una fe inquebrantable en nosotros. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este primer episodio quiero dejar algo en tu corazón. A pesar que no lo veas y a pesar que sigas esperando, puedes confiar que Dios hará lo mejor para tu vida. A pesar que hoy día no veas nada, a pesar que hoy día parezca algo inexistente, dice la Biblia que Jesucristo tiene la capacidad de hacer las cosas que no son como si fueran. Y yo creo que Dios quiere hacer eso en nosotros, forjar una fe inquebrantable, una fe que pueda confiar en Él a través de cualquier situación. Y ese es el propósito de este podcast, que tú puedas crecer en fe, que tú puedas escuchar historias de fe, que tú puedas compartir tu historia de fe para que otros puedan tomar esa fe que en determinado momento retó tu vida y poder seguir avanzando en el camino del Señor. Así que mira, este es el primer episodio. Solo quise compartirte a grandes rasgos cuál es el motivo por el cual comencé con este podcast. Este podcast se llama Inquebrantable. Voy a tener invitados, voy a tener personas que han influenciado mi vida hablándonos acerca de cómo la fe cobró sentido en la vida real. Sabes que la fe no es algo solo que declaramos o algo que conocemos. La fe tiene que ser algo que vivimos, algo que experimentamos, algo que no solamente expresamos, sino que algo que nuestra vida refleja. Entonces, deja que Dios hable a tu corazón a través de este podcast, que Dios alimente tu fe, que Dios aumente tu fe. Pero ojo, si tú y yo deseamos que Dios aumente nuestra fe, lo más seguro es que aumenten las pruebas y que aumenten los momentos de tribulación, porque solamente a través de la prueba es ejercitada nuestra paciencia y solamente a través de la paciencia podemos esperar el tiempo en que Dios actúe. Pues mira, quiero cerrar este tiempo
Este es el primer episodio como introducción del podcast Inquebrantable. Te espero, voy a tratar de sacar contenido cada semana por lo menos y espero de verdad que me ayudes a compartir. Ayúdame a compartir, ayúdame a enviar este contenido a tus amigos. Si te gusta, compártelo, dale difusión, porque mi único propósito es que podamos ser alimentados con las historias de fe de aquellos que han atravesado mares, desiertos y pruebas y que han salido triunfantes en el nombre de Jesús. Entonces me despido, gracias por escucharme, gracias por estar estos minutos con nosotros, cuídate mucho y nos vemos la próxima semana. Gracias.